Recordamos a Steve Jobs como el genio visionario del cuello de tortuga, el hombre que puso el mundo en nuestro bolsillo. Pero detrás del mito se esconde una realidad mucho más maquiavélica. Olvida la historia de que Apple inició en un garaje. Nació con una estafa, un acto que expuso, desde el primer día, la psicología oscura necesaria para conquistar Silicon Valley. La grandeza exige un sacrificio absoluto. Y para construir el imperio más valioso del mundo, Steve Jobs pagó un precio que pocos estarían dispuestos a pagar: su propia humanidad. Nuestra historia inicia en el verano de 1974 en Atari. Steve Jobs era un empleado de bajo nivel. Se presentaba como un hippie sucio que caminaba descalzo y olía a fruta fermentada. Los ingenieros lo despreciaban, pero su jefe vio una chispa, un chico decidido a hacer que las cosas sucedieran, sin importar el costo. El fundador de Atari, Nolan Bushnell, tenía un problema. Su nuevo juego, Breakout, era demasiado caro de producir porque usaba demasiados chips. Ofreció un bono masivo por cada chip eliminado del diseño. Jobs aceptó de inmediato. El problema es que Jobs no era ingeniero. No sabía soldar ni entendía un esquema de circuitos, pero tenía otra habilidad. Sabía mejor que nadie cómo apalancarse del talento ajeno. Su activo más grande tenía nombre y apellido: Steve Wozniak. Jobs sabía que Wozniak era adicto al juego Grand Track de Atari, así que ejecutó su primera gran jugada de manipulación. Usó su acceso privilegiado a la fábrica para dejar entrar a Wozniak por las noches a jugar. Wozniak, a cambio, tendría que ayudarle con el diseño de la máquina. Mientras Jobs le compraba Coca-Cola y fingía trabajar, Wozniak diseñaba los circuitos en su cabeza a una velocidad inhumana. Trabajaron 4 noches seguidas sin dormir. El resultado fue una obra maestra. Wozniak redujo la placa a un número de chips tan ridículamente bajo que los ingenieros de Atari pensaron que era un error de diseño. Bushnell tampoco lo podía creer, pero entregó el bono completo. Miles de dólares por la hazaña imposible. Pero cuando Jobs volvió con Wozniak, ejecutó una asimetría de información. Miró a su mejor amigo, que no había dormido en 4 noches por él, y le dijo: Atari solo pagó $700, Woz. Aquí tienes tu mitad, $350. En realidad, Jobs se embolsó la diferencia, miles de dólares, utilizando al genio más grande de su generación como mano de obra barata y desechable. Wozniak no se enteró del engaño hasta años después, en un avión, leyendo un libro sobre la historia de Atari. Su llanto no fue por el dinero. Wozniak habría hecho el trabajo gratis por el puro placer de la ingeniería. Fue por la traición de su amigo. La compañía más valiosa del mundo no se fundó sobre sueños, sino sobre la capacidad de Steve Jobs para distorsionar la realidad, para explotar el talento y para colocar el beneficio propio por encima de todo. Jobs, desde joven, aprendió una lección peligrosa. El genio técnico es un commodity, pero la audacia comercial, eso es lo que te convierte en el rey. Pero el dinero de Atari no era suficiente. La ambición de Jobs era un fuego que consumía todo a su paso, y pronto, ser un simple empleado se sintió como una celda. No quería construir los juegos de otros, quería construir un imperio propio, uno donde él dictara las reglas del futuro. En 1976, convenció a Wozniak de tomar la decisión más arriesgada de su carrera: renunciar a su sueldo seguro en HP para perseguir una visión que nadie más entendía. No tenían inversores y tenían poco capital inicial. Convenció a Wozniak de vender su preciada calculadora científica y él vendió su furgoneta Volkswagen, su único medio de transporte. La apuesta era todo o nada. Con ese efectivo en mano, fundaron Apple en un simple garaje de California.
Fue el nacimiento de una simbiosis perfecta. Mientras Wozniak dominaba a las máquinas, Jobs dominaba a las masas. Comercialmente, su primera computadora, el Apple I, no fue un éxito. Apenas vendieron 200 unidades, pero logró exactamente lo que Jobs necesitaba: validar su visión. Para el siguiente paso, la funcionalidad ya no bastaba. Jobs exigía perfección. Insistió en una máquina que no pareciera máquina. El resultado fue el Apple II, la primera computadora que no pertenecía a un laboratorio, sino a la sala de estar. Y su visión pagó dividendos. En diciembre de 1980, Apple salió a bolsa, marcando la mayor oferta pública inicial desde Ford en 1956. De la noche a la mañana, el chico que caminaba descalzo ahora valía $217 millones. Tenía solo 25 años. Pero desde la cima del mundo, la caída es mucho más dolorosa. El éxito masivo alimentó su peor defecto: la arrogancia. Como señalan sus biógrafos, Jobs se comportaba como un niño mimado que siempre se salía con la suya. Dividió su propia compañía en facciones, izando una bandera pirata sobre el edificio del equipo Macintosh para declarar la guerra a las otras divisiones. Sus empleados acuñaron un término para describir cómo operaba: el campo de distorsión de la realidad. Era una combinación perfectamente calculada de carisma, intimidación y manipulación, capaz de convencer a cualquier empleado de que en Apple lo imposible era simplemente obligatorio. Pero había un lugar donde su carisma no funcionaba: Wall Street. Los inversionistas no querían carisma, querían flujo de efectivo. Jobs sabía que necesitaba un adulto en la habitación para mantener a Wall Street contentos, así que puso su mira en John Sculley, el presidente de Pepsi, y lo sedujo con la pregunta más famosa de la historia de los negocios: ¿quieres vender agua azucarada el resto de tu vida? ¿O quieres venir conmigo y cambiar el mundo? Jobs creyó haber contratado a un títere dócil, pero en realidad contrató a su peor enemigo. Para 1985, la realidad rompió el campo de distorsión. Las ventas de la Macintosh se desplomaron y la tensión con los inversionistas de Wall Street estalló. Jobs, acorralado, culpó a Sculley por los malos resultados y conspiró para despedirlo, pero se disparó solo en el pie. El martes 28 de mayo, la junta directiva tuvo que elegir entre el genio visionario o la estabilidad del ejecutivo experimentado. Eligieron la estabilidad. Steve Jobs fue despojado de su reino, despedido de la empresa que él mismo creó. Tenía 30 años. Era inmensamente rico, famoso mundialmente, pero fue humillado públicamente. Pero los biógrafos coinciden en que este fracaso era necesario. El visionario inmaduro tenía que ser destruido para que el verdadero líder pudiera nacer. Jobs ya no necesitaba dinero, necesitaba venganza. Jobs no se retiró a lamerse las heridas, se retiró a planear un asesinato corporativo. Fundó Next con un único objetivo: construir un ordenador tan estúpidamente avanzado que hiciera parecer a la Macintosh un juguete de niños. Pero la venganza es un plato que se sirve frío y que suele salir extremadamente caro. La ambición de Jobs, antes creativa, se volvió patológica. Ya no construía máquinas, estaba construyendo monumentos a su propio ego, y lo hacía quemando el dinero de otros a una velocidad alarmante. Obsesionado con la perfección, gastó $100,000 solo en el diseño de un logotipo y construyó una fábrica futurista capaz de producir miles de unidades al día. El único problema es que no tenía ventas. Las máquinas brillantes operaban en silencio. Next se estaba quedando sin oxígeno. Para sobrevivir, Jobs necesitaba a alguien con bolsillos profundos y una fe ciega. Lo encontró en Ross Perot,
el multimillonario tejano que predicaba la austeridad y detestaba el exceso corporativo. Perot voló hacia Next para una inspección que decidiría el futuro de la empresa. Pero había un problema de $150,000 en el estacionamiento. Jobs y su socio tenían la costumbre arrogante de estacionar sus Porsches ocupando 3 plazas cada uno para evitar rayones. Era la imagen viva de todo lo que Perot odiaba. Segundos antes de que el helicóptero de Ross Perot tocara tierra, Jobs entró en pánico. Gritó una orden frenética: «¡Escondan los malditos Porsches!». Sus ingenieros corrieron al estacionamiento, moviendo los deportivos alemanes detrás del edificio. Cuando Perot entró, no vio a niños ricos jugando a ser empresarios. Vio una austeridad monástica, un equipo humilde entregado a una misión sagrada. La puesta en escena fue perfecta. Perot, seducido por la falsa humildad de Jobs, firmó un cheque por $20 millones. Pero mientras Next quemaba efectivo para mantenerse a flote, Jobs estaba cocinando otra revolución en las sombras. Años atrás, había comprado una pequeña división de gráficos a George Lucas por $5 millones. Parecía otro capricho costoso, pero esa pequeña división era Pixar. Next era la esposa legítima que le costaba dinero. Pixar era la amante secreta que lo haría rey. En 1995, el estreno de Toy Story no solo redefinió el cine de animación, redefinió la cuenta bancaria de Steve Jobs. La ironía era deliciosa. La empresa de ordenadores que amaba era un fracaso comercial, mientras que la empresa de dibujos animados, Pixar, le dio lo que siempre le había faltado: independencia financiera total. Ya no era el niño malcriado expulsado de Apple, ahora era un magnate de los medios con el capital suficiente para comprar su regreso al trono. Mientras Steve Jobs se convertía en el nuevo rey de Hollywood gracias a Pixar, en Cupertino, Apple se estaba convirtiendo en un cementerio de ideas. La empresa que una vez cambió el mundo era ahora una puerta giratoria de CEOs grises, hombres de traje que sabían leer estados financieros, pero eran incapaces de entender el alma de Apple. El último en recibir la corona fue Gil Amelio, un gestor de crisis con el agua al cuello. Apple estaba agonizando porque su sistema operativo era anticuado. Amelio, desesperado y sin opciones, estaba a solo un paso de comprar un sistema operativo a su competencia. Pero Steve Jobs olió la sangre en el agua. Desde la distancia de su exilio, Jobs vio una debilidad que podía explotar. Intervino con su carisma y distorsión de la realidad para convencer a Amelio de que estaba haciendo la pregunta equivocada. No necesitaba software, necesitaba un alma. En diciembre de 1996, el trato se cerró por $429 millones. Mientras Amelio sonreía a los flashes, convencido de que Next era la salvación de Apple, no se daba cuenta de su error fatal. Acababa de invitar a un tiburón a su propia pecera. El exilio había terminado. Jobs regresó oficialmente como un humilde asesor especial. Durante 6 meses caminó por los pasillos de Cupertino en silencio, observando, juzgando, afilando sus cuchillos. Su ataque final fue con una operación financiera de precisión quirúrgica. En junio de 1997, Jobs liquidó de golpe sus 1.5 millones de acciones de Apple. El mercado entró en pánico. El precio de la acción se desplomó a su mínimo en 12 años. Jobs, con un cinismo magistral, declaró: «He perdido la esperanza en esta administración». Era una mentira diseñada para hundir a Amelio y tomar el mando sobre las ruinas. Funcionó. La junta directiva despidió a Amelio el fin de semana del 4 de julio. Su primer acto como CEO interino no fue un discurso motivacional, fue una ejecución sumaria. Exigió la renuncia inmediata de la junta directiva.
Con el poder absoluto en sus manos, Jobs entró en una sala de conferencias abarrotada de ingenieros agotados. La línea de productos era un caos. Los miró y gritó: ¡Basta! ¡Es una locura! Caminó hacia la pizarra en un silencio que helaba la sangre. Con un marcador negro dibujó una simple cruz, una sentencia de muerte para el 70% de los proyectos de Apple. Impresoras, servidores, el querido Newton, todo a la guillotina. Miles perdieron su empleo esa tarde, pero Apple recuperó lo único que el dinero no puede comprar: el enfoque. Como toque final de arrogancia poética, Jobs rechazó el salario millonario de CEO. Se asignó un sueldo de $1 al año. No lo hizo por humildad. Los millones de Pixar ya lo habían hecho intocable. Lo hizo por su simbolismo. Quería dejar claro que no trabajaba por el cheque, trabajaba por su visión. Tras 12 años en el exilio, Apple volvía a ser su posesión emocional. Y su visión funcionó. Funcionó demasiado bien. Avanzamos a la era dorada del iPod. Steve Jobs ha resucitado de sus cenizas para convertirse en el dios de la tecnología. Las portadas lo veneran, las acciones se disparan y el mundo cree que el tirano ha madurado. Pero el éxito no lo hizo más blando, lo hizo más peligroso. Con miles de millones en el banco, Jobs decidió que ya no le bastaba con ganar. Necesitaba ser el dueño del tablero completo. Para blindar su imperio, orquestó el Techtopus, un cártel ilegal y secreto con los titanes de Google, Intel y Adobe. El objetivo era eliminar la competencia, fijar salarios artificialmente y prohibir la libertad de miles de ingenieros. En 2007, una reclutadora de Google cometió el error de contratar a un ingeniero de Apple. Jobs exigió su cabeza. Eric Schmidt, CEO de Google, obedeció como un vasallo aterrorizado y la despidió en menos de una hora. Un sacrificio humano instantáneo para apaciguar al rey. Cuando le informaron que una mujer había perdido su carrera por un error administrativo, Jobs no mostró piedad. No hubo llamadas ni remordimiento. Solo un correo electrónico con 2 caracteres que definen su frialdad. 2 puntos, paréntesis. Una carita sonriente. Pero si crees que esta crueldad se limitaba a los negocios, te equivocas. Aquí es donde el mito de Steve Jobs choca violentamente con su propia humanidad. Años atrás, mientras él se coronaba como el príncipe de Wall Street, su propia sangre, Lisa Nicole, vivía de cupones de alimentos y asistencia social. Jobs no solo la abandonó, construyó un campo de distorsión de la realidad alrededor de un hecho biológico irrefutable. Sus abogados argumentaron bajo juramento que Jobs era estéril. E incluso cuando una prueba de ADN confirmó su paternidad con un 95% de certeza, él siguió negándola públicamente. Para Steve Jobs, su hija no era una persona, era un error de cálculo. Y, sin embargo, en un giro de ironía patológica, bautizó a su computadora más ambiciosa como The Lisa. Es la paradoja más cruel de Silicon Valley. Jobs le dio su apellido y su amor a una máquina de plástico y metal llamada Lisa, mientras obligaba a la Lisa de carne y hueso a vivir de la caridad pública. Podía diseñar la perfección, pero no podía soportar la imperfección de la vida real. ¿Qué le hizo finalmente reconocer a su hija? No fue la conciencia moral, fue el cálculo financiero. En 1980, los abogados le advirtieron que una demanda pública podría descarrilar su inminente salida a bolsa. Jobs pagó una miseria para resolver el problema, comprando su libertad, no su redención. Su propia hermana, la novelista Mona Simpson, capturó esta tragedia con una frase: era un hombre demasiado ocupado para tirar de la cadena del excusado. Pero hubo una sola cosa que el campo de distorsión de la realidad no pudo doblar:
la muerte. Cuando el cáncer de páncreas golpeó en 2003, Jobs trató al cáncer como un simple error de código, un bug que podía borrar con voluntad y dietas estrictas. Fue su último acto de arrogancia, creer que podía negociar con la naturaleza. En sus horas finales, el dios tecnológico se volvió mortal. Confinado en su cama, el tirano se desvaneció y solo quedó el hombre. No habló de Apple ni de la Macintosh. Habló de Lisa, su hija. Habló del tiempo perdido. Sus últimas palabras, pronunciadas mientras miraba al vacío, no fueron una orden ejecutiva, fueron una rendición ante el misterio. Dijo, "Oh, wow, oh, wow, oh, wow". Steve Jobs se apagó. La contabilidad moral de Steve Jobs siempre estará en números rojos. Traicionó a Wozniak por unos miserables dólares cuando no tenían nada, y murió rodeado de miles de millones que no pudieron comprarle un solo día más. Negó a la hija que llevaba su propia sangre. El hombre que convenció al mundo de que los objetos tenían alma, pasó su vida demostrando que él, quizás, había sacrificado la suya. Steve Jobs nos dejó un mundo más bello, pero también un mundo más frío. Al final, logró dejar su marca en el universo. Pero, ¿valió la pena? Quizás esa es la única realidad que Steve Jobs nunca se atrevió a distorsionar.